Buenas noches. Agradezco la bienvenida del pastor Halcón y agradezco el apoyo de ustedes. Esta semana vamos a hablar acerca de nuestro Señor Jesús y el enfoque, si así se quiere, vamos a ver a Jesús desde el punto de vista de su divinidad. Vamos a ver a Jesús como un Dios todopoderoso. Y vamos a trabajar solo con un pasaje de la Biblia. Si me acompañan, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3, 16 es un mosaico precioso. Dice el verso 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos para pedir la dirección de Dios? Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos en esta hora para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la presencia de los ángeles en este lugar. Gracias por la dirección y bendición del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas que han venido en esta hora para escuchar su palabra y comprender más su verdad. Gracias por los hermanos y hermanas presentes porque han decidido participar en este servicio de gloria, honra y alabanza a su nombre. Padre Santo, ponemos nuestras vidas en sus manos y pedimos que su Espíritu Santo nos hable en esta hora acerca de su palabra, de su verdad y de sus principios. Que todo cuanto estudiemos forme parte de nuestra vida. Que cada persona presente pueda ser bendecida con el conocimiento de su palabra y puedan integrarlo a su vida para recibir así los resultados de la salvación y la vida eterna. Señor, en sus manos santas nos entregamos. Guíenos. En el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. El tema de la cristología es apasionado y es apasionante. Si estudiamos la Biblia desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, descubriremos que el tema, el hilo dorado que une toda la Biblia es la persona de Jesús. Por ejemplo, cuando usted lee San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando lee Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Jehová los cielos y la tierra. Cuando lee el versículo 3 del capítulo 1 de Juan, descubre que el verbo creó todas las cosas. Así que ese verbo estaba presente desde el principio de la creación. Y si lee el versículo 14 de San Juan capítulo 1, descubre que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y de eso vamos a hablar esta noche. Ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros es Cristo Jesús. Ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros fue el que creó todas las cosas. Ese verbo que habitó entre nosotros, ese verbo que hizo morada con nosotros, es el Dios Todopoderoso. Por eso Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué significa misterio de la piedad? Vamos a trabajar esta noche con esa frase, misterio de la piedad. Y Pablo explica, Dios fue manifestado ¿en qué cosa? En carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando Pablo? De Dios. Pero ¿de quién está hablando en realidad? De Jesús. ¿Qué significa esto para nosotros? El himno decía, cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, ¿qué cosa sigue diciendo? Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cuando conocemos a Jesús como debe ser conocido, cuando entregamos nuestra vida a Jesús completamente, cuando transitamos por la senda de este mundo acompañado del Señor Jesús, no hay nada que temer. ¿Por qué? Porque Jesús es todopoderoso Dios. Y vamos a estudiar eso esta semana. Y vamos a llevarnos todas las evidencias bíblicas. Y entonces descubriremos que no hay nadie sobre la tierra que pueda ser nuestro mejor compañero que Cristo Jesús. En esos días hay situaciones difíciles por aquí en el área. Hay personas muy angustiadas. Y ustedes saben por qué. He visitado a algunos amigos, algunos miembros de iglesia. Y están muy preocupados
por la situación de inmigración que ustedes conocen. Y les he dicho, pongámonos en las manos de Dios, pidamos la dirección de Dios. Y el Señor es todopoderoso para hacer maravillas. ¿Cierto o falso? ¿Puede Dios hacer maravillas y milagros? De eso hablaremos durante toda esta semana. En la primera frase dice, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué cosa es misterio? Cuando estudiamos la Biblia y aparece la palabra misterio, ¿a qué se refiere? ¿Qué es misterio? En la Biblia, un misterio es algo que debe darse a conocer. En la Biblia, un misterio es algo que debe descubrirse. En la Biblia, un misterio es un asunto que solamente comprenden aquellos que estudian ese asunto, aquellos que se involucran en eso. Grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué misterio de la piedad? En contraposición al misterio de la piedad está el misterio de iniquidad. Así como hay un misterio de la piedad, un misterio de bondad, un misterio donde Dios hace cosas tan grandes que no se pueden explicar, de la misma manera hay un misterio de iniquidad que se refleja en la persona de Satanás. Y cuando nosotros estudiamos el misterio de la piedad, quedamos tan arrobados, quedamos tan maravillados, quedamos tan encantados, quedamos tan enamorados, que entonces solamente nos queda decir, alabado sea el nombre de Dios. Y de eso vamos a trabajar esta noche. La palabra misterio tiene una significación muy profunda. Por ejemplo, el apóstol Pablo usa la palabra misterio para significar algo que, aunque no puede entenderse solamente por la razón humana, ahora ha sido dado a conocer por medio de la revelación divina. Y él dice que todo el evangelio es un misterio. Y él expresa que la verdad de la salvación es un misterio. Misterio que ahora se puede conocer. Misterio para el cual lo llamaron a él. Misterio que él da a conocer. Misterio que presenta en sus cartas. ¿Y cuál es ese misterio? Que el todopoderoso Dios fue capaz de hacerse hombre para morir en una cruz clavado como un cualquiera y así pagar el precio de nuestros pecados. Y él dice, me asombra, me maravilla, no puedo entender que el amor de Dios llegue tan profundo en beneficio de seres humanos tan bajos y pecadores. Misterio de la piedad, que Dios muere clavado en una cruz. Pregunto, ¿es interesante ese misterio? ¿Sí o no? ¿Es interesante o no es interesante? En el libro de San Mateo capítulo 13 versículo 11, hablando de estas cosas, el Señor Jesús dijo, y aquí comienza algo muy lindo. San Mateo capítulo 13 versículo 11, dice el Señor Jesús a sus discípulos. San Mateo capítulo 13 versículo 11, dice el verso 11, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué quería decir Jesús con esto? Las personas que se interesan en conocer la verdad de la salvación, las personas que se interesan en conocer más acerca de Dios, entonces el Espíritu comienza a revelarle las cosas que de otra manera no la pueden entender. Las personas que se acercan con reverencia y con respeto al conocimiento de esa verdad salvadora, al conocimiento de esa manifestación de amor, entonces el mismo Espíritu ilumina sus mentes para entender. Por ejemplo, Pablo estaba tan empeñado en dar a conocer ese misterio que miren lo que dice en Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos capítulo 16, versículo 25. Hace algunos años me apasionó tanto este asunto del misterio que hubo que hacer un trabajo que algunos ya conocen y creo que ha ayudado bastante a otros para entender este asunto del misterio. Romanos capítulo 16, versículo 25, dice el verso 25, Romanos 16, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación de, ¿qué cosa dice? La revelación del misterio que se ha mantenido oculto ¿desde cuándo? Desde tiempos eternos. Desde la eternidad y hasta la eternidad estaba oculto, estaba escondido, estaba sin descubrir el misterio de la piedad. Pero cuando Jesús llega a la tierra, entonces da a conocer a todo el mundo y al universo los misterios y los secretos acerca de nuestra salvación.
Y por eso Pablo se detiene, profundiza, presenta, declara y aclara en qué consiste ese misterio de la salvación. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7. Dice el versículo 7, Primera de Corintios 2, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué cosa dice? Para nuestra gloria. Una sabiduría, un conocimiento que antes no se conocía, que antes no se comprendía, que antes no se entendía. ¿Por qué no se entendía? ¿Cómo explicar que el todopoderoso Dios, el creador del universo, el dueño de todo, cómo explicar que ese ser todopoderoso se redujera a depositarse en el vientre de una mujer? Explíqueme eso. ¿Se puede explicar eso? ¿Se puede entender eso? Que el todopoderoso Dios, el creador del universo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Mire quién era Jesús, qué hacía Jesús, cuál era la capacidad de Jesús, hasta qué es capaz Jesús, para que entendamos de quién estamos hablando. Colosenses capítulo 1, versículo 15, verso 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y dice ahora: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. ¿De quién estamos hablando? De Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Y una pregunta le hago a usted: si Jesús fue capaz de crear el universo, si fue capaz de crear todo lo que existe, si fue capaz de hacer todo cuanto existe, ¿será capaz de ayudarle con su problema? A ver, ¿sí o no? ¿Puede ser más grande su problema que el poder y la capacidad de Jesús? Jamás. 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 Y yo le hago una pregunta a mi amigo o mi amiga. Si Dios fue capaz de entregar a Jesús por usted, ¿será Dios capaz de ayudarle con su problema, con su dificultad, con su ansiedad, con lo que le angustia? ¿Puede hacerlo Dios? ¿Cuántos creen que sí, que Dios puede hacerlo? Alabado sea Dios. Efesios capítulo 3, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo concluye presentando en palabras muy suyas lo que tiene que ver con este misterio de la piedad, este misterio, el evangelio de la salvación. Efesios capítulo 3, versículo 3, dice el verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y dice el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Recuerde que esta noche mi tema no es el misterio, mi tema es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el tema de esta noche? Misterio de la piedad. Solo estamos aclarando y declarando el significado y el valor de la palabra misterio. Pero ahora vamos a comenzar el trabajo de esta noche. ¿Por qué es tan importante entender el misterio de la piedad? Porque el misterio de la piedad es la revelación del amor de Dios en una persona. ¿Cómo se llama la persona? Cristo Jesús. Mientras que el misterio de la iniquidad es la revelación del odio de una persona hacia la humanidad. ¿Cómo se llama la persona? Satanás. No voy a hablar del misterio de iniquidad. Vamos a hablar del misterio de la piedad. Y aquí comienza nuestro trabajo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice: grande es el misterio de la piedad. El apóstol Pablo utiliza diferentes textos de la Biblia para definir ciertos aspectos del misterio. En Primera de Timoteo 3:16 dice, habla acerca de la encarnación de Cristo. En Efesios capítulo 5 versículo 32 habla de la unión de la iglesia y la unión de Cristo y la presenta como un misterio. En Primera de Corintios 15:51 nos habla de la transformación de los santos al final de la historia. Y en el libro de Segunda Tesalonicenses 2:7 nos habla de la oposición del anticristo como un misterio. Pero nosotros estamos interesados específicamente en una persona. La persona se llama Cristo Jesús, la revelación del misterio de la piedad. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Qué nos dice la Biblia sobre este misterio? ¿Cómo podemos empezar a buscar entre las marañas bíblicas para empezar y encontrar el punto
de inicio, el punto de partida donde comienza a revelarse este misterio de la piedad. Isaías capítulo 7, versículo 14. Comencemos por ahí. Vamos a hacer una investigación, una pesquisa bíblica para descubrir este misterio. Isaías capítulo 7, versículo 14, hace un anuncio muy extraño. Dice el versículo 14, Isaías capítulo 7, por tanto, Isaías 7, 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, ¿y qué dice ahora? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emanuel. Qué anuncio tan extraño. Los judíos sabían que Emanuel significa Dios con nosotros, pero ahora está hablando de que Dios con nosotros sería un niño. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende que el creador del universo, el dueño de todo, el que existe desde siempre, se haga un niño? ¿No es un misterio? ¿Sí o no? ¿Es un misterio o no es un misterio? ¿Cómo se llama esta serie? ¿Conociendo a quién? Conociendo a Emanuel. ¿Y quién aparece aquí? Emanuel. ¿Y quién es este Emanuel? Vamos a complicar más la cosa. Este Emanuel, Dios con nosotros, se supone, se espera, se entiende que es que Dios se relaciona con un niño. Pero ¿cómo es posible que Dios se relacione con un niño? Isaías capítulo 9, versículo número 6. Compliquemos más el asunto. Vayamos más a fondo del problema. Isaías 9:6 dice el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre ¿cómo? Admirable, ¿qué más? Consejeros, ¿qué dice? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo? ¿Cómo le llaman a un niño Dios fuerte? ¿Cómo le llaman a un niño Padre eterno? ¿Cómo se explica esto? ¿Verdad que se pone más interesante el misterio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, pero ¿cómo que un niño es Padre eterno? Si es niño, es niño. ¿Cómo que un niño es Dios fuerte? Alabado sea el nombre de Dios. Déjeme hacer aquí un paréntesis para decir algunas cosas interesantes, juntamente con las interesantes que estamos diciendo. Mire, Dios nos ama tanto, Dios le ama tanto a usted, que trazó un plan de salvación, y en ese plan de salvación se hacía imprescindible que Dios se hiciera hombre. Y Dios le ama tanto a usted que el todopoderoso Dios se hizo hombre. ¿Podemos seguir? ¿Seguimos? Ok. San Mateo capítulo 1. El Antiguo Testamento lo anunciaba y ahora veamos el cumplimiento de ese Emanuel, de ese Dios fuerte, de ese Padre eterno, de ese príncipe de paz, de ese admirable consejero. San Mateo capítulo 1, versículos 21 al 23. Mire cómo se cumplió esta profecía y cómo el mismo escritor bíblico anuncia la profecía que se está cumpliendo. Y aquí comienza lo lindo para nosotros en esta noche. Dice el versículo 21, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre ¿cómo? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ¿qué cosa? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emanuel, que traducido es, ¿quién era ese niño? Dios con nosotros. ¿Quién era ese niño? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién era ese niño que nació? El mismo Dios. ¿Cómo se entiende que Dios haga un niño? ¿Misterio? Sí, misterio. ¿Misterio de qué? Misterio de la piedad. ¿Por qué se hizo Dios un niño? ¿Cuál era la razón? La razón por la cual Dios se hizo niño es porque te ama. Segunda pregunta. ¿Para qué se hizo Dios niño? ¿Cuál era el propósito de hacerse niño? El propósito de Dios hacerse niño es para salvarte del pecado y de la maldad. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo saber esto? ¿Es lindo entender esto? ¿Sí o no? ¿Nos dio Dios a Jesús? ¿Nos lo dio o no nos lo dio? Una pregunta. Si Dios nos dio a Jesús, que es lo más precioso que tiene, y recuerde que Jesús es todopoderoso Dios. Si Dios se dio a sí mismo por usted,
¿Qué cosa usted necesite que Dios no sea capaz de darle cuando le dio lo mejor que tenía? Romanos capítulo 8, versículo 32. Mire lo que dice. Si de todo lo que hablemos esta noche usted se olvida, por favor, este pasaje no lo olvide. Romanos 8, 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué pregunta? ¿Cómo? Es una pregunta interesante. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Me atrevo a pensar que es una pregunta retórica. No hay manera de contestarla. No hay forma de contestarla, porque lo que antecede dice y declara que la respuesta está implícita. No hay manera de contestar. Si te dio a Jesús, ¿cómo no te dará juntamente con Jesús todas las cosas? ¿Y qué es todas las cosas? Eso es lo que quisiera saber. ¿Qué son todas las cosas? Bueno, para usted todas las cosas podría ser un novio o una novia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Decía la doña, yo no me quiero quedar soltera. Y le dije, ¿usted no estuvo casada? Sí, pero mi esposo murió. Oh, ¿se quiere casar otra vez? Ay, sí, yo no quiero estar soltera. Era una muchachita joven ella. Solamente tenía como 63 años y no quería quedarse sola. Déjeme decirle, 2 o 3 años después se casó con otro muchachito de 70. Y andaban como enamorados, fieles enamorados. Para Dios nada es imposible. He visto tantas cosas en mi vida. He visto madres por años casadas, 8, 9, 10 años, no pueden tener niños. Y de repente, por una sencilla oración de un grupo, aparece su bebé. Una vez pasó una cosa interesante. Había un pastor que había sido uno de mis alumnos en la universidad. Se casó y un día viene muy preocupado, ya han pasado como 9 años. Me dice, oiga maestro, ¿sabe qué? Estoy bien preocupado, tengo casi 9 años de casado y no he podido tener bebé. Digo, no. ¿Y qué pasó? No, los médicos dicen que es imposible, que no se puede. Entonces le leí este pasaje, le dije, ¿tú crees en este pasaje? Sí. ¿Tú quieres tener bebés para la gloria del Señor? Sí. Empezó a llorar. Dile a tu esposa que me llame, vamos a hablar con tu esposa. Y hablamos con la muchacha y le expliqué, ¿tú estás dispuesta a criar los niños así como Dios manda, etcétera? Sí, pastor, sí. Ok, vamos a orar, mira, vamos a hacer esto, así, aquí, allá. Patatán, apareció el primer bebé. Oiga, cuánta alegría, cuánta felicidad. Oiga, a los 3 meses de haber dado a luz ese patatán, queda embarazada la muchacha. Y no el segundo. Y parece que no se cuidaron mucho, ratatán, el tercero. Me llama cuando está embarazada y me dice, oiga, ¿cómo paramos el negocio ahora? Cosa linda. Pues déjeme decirle que después del tercero vino el cuarto. Y al cuarto tuvo que tomar decisiones muy drásticas, porque parece que iba a ser amigo de Jacob, iba a tener su pequeña tribu también, ¿verdad? El Señor es todopoderoso. San Lucas capítulo 1. Miren un mensajero del cielo, cómo viene para hablarnos de Emmanuel, para hablarnos de Dios con nosotros. Una persona que está en la presencia de Dios. Usted podría decir, bueno, eso fue lo que dijo Mateo, eso es lo que dijo Pablo, pero espérese. Vamos a ver ahora un personaje que viene del cielo. Es más, vamos a leer el versículo, capítulo 1, San Lucas, el versículo 19. Vamos a ver quién es este personaje y de dónde viene, para entender quién le dio autoridad o autorización para dar su mensaje. Dice San Lucas 1:19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. ¿Quién está hablando? ¿Era un hombre? Era un ángel. ¿Y dónde está ese ángel? Yo soy Gabriel, que estoy, ¿dónde? Delante de Dios. ¿Y qué dice ahora? Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Número 1 es Gabriel. Si usted estudia el libro de Daniel, descubre que Dios le habla a Gabriel para que le hable a Daniel. Número 1. Número 2. Si usted estudia el nombre Gabriel, descubre que es un mensajero que viene del trono de Dios. Número 3. Si usted estudia el significado de la palabra enviado de Dios, descubre que la palabra enviado, Pempo apostelo, significa que hubo una entrevista entre Dios y Gabriel, que Dios le dijo a Gabriel lo que quería hacer,
y Gabriel le contestó a Dios. Que Dios le dio las órdenes a Gabriel y Gabriel hizo preguntas. Si tiene duda con relación a esto, lee en su casa Isaías capítulo número 6. ¿Recuerdan que Isaías tuvo una visión del trono de Dios? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y recuerda que Dios estaba sentado en su trono y había serafines alrededor de Dios. Y se acuerda que Isaías dijo, ay mi madre, y un tipo tan inmundo y tan pecador como yo vea al Dios, ahora sí se me arregló la cosa, ya voy a morir. Y vino un serafín y tomó una tenaz y le puso el carbón encendido en la boca y le dijo, ya esto quitó tu pecado. ¿Recuerdan que Dios dijo, a quién enviaremos? ¿Y quién irá en nombre de nosotros? Y Isaías contestó, heme aquí, envíame a mí. Y Dios le dijo, mira, ve y dile, ¿hay un diálogo entre Dios e Isaías? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Envió Dios a Isaías? En el monte Sinaí, ¿habló Moisés con Dios? ¿Dios le habló y Moisés le contestó? ¿Sí o no? ¿Era Moisés un enviado de Dios? Todo hombre o mujer enviado de Dios tiene que hablar con Dios. Todo hombre o mujer que conoce a Dios tiene que tener relaciones personales con Él. Toda persona enviada de Dios sabe qué es lo que Dios quiere. Y cuando sale de la presencia de Dios y cuando sale a cumplir la misión de Dios, está seguro y asegurado de que no va a cumplir con su misión, sino con la misión que Dios le indicó. En el capítulo 1 de San Lucas encontramos a Gabriel hablando con Zacarías en el templo. Y cuando Gabriel le dice a Zacarías que su esposa Elizabeth iba a tener un hijo, él no creyó. Y al no creer, al ángel no le gustó y le dijo, tú te vas a quedar mudo hasta que el niño nazca. Y 6 meses después, Gabriel vino a hablar con una muchacha virgen, una muchachita de unos 15, 16 años. Y cuando se acerca a la niña le dice, mira, tú vas a tener un bebé. Y ella dice, pero espérate un momento, ¿cómo que yo voy a tener un bebé si yo no conozco a ningún hombre? Y cosa linda. Mire lo que dice el versículo 35. San Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿cómo? Hijo de Dios. ¿De quién estaba hablando Gabriel? De Jesús. ¿A quién le estaba hablando? A María. ¿Quedaría María embarazada de Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿Por obra de quién? Del Espíritu Santo. Versículo número 31. Y ahora concebirás en tu vientre. Nada menos que el mismo Dios que se iba a hacer hombre. ¿Es así o no es así? Se edita y se corta. San Mateo capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1, San Mateo capítulo 2? Dice el verso 1, Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? ¿Quién es el único que debe ser adorado? ¿Y quién era que estaba naciendo? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Y dice más adelante el versículo número 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pregunto, ¿adoraron esos sabios de Oriente al Señor Jesús? ¿Por qué lo adoraron? Porque Cristo es Dios con nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí hago mi primera pregunta interesante esta noche. ¿Tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Vale la pena conocer más a Jesús? ¿Nuestro Señor Jesús es todopoderoso? ¿Sí o no? ¿Le puede ayudar? ¿Puede ver a su hijo? ¿A su hija también?
El niño tenía 6 años. En la vida he tenido que vivir muchas experiencias terribles. Pienso que eso ha hecho mucho efecto en mi cabeza. Me ha puesto el pelo más blanco, la mayoría del pelo se me ha caído. Porque uno no puede ser ajeno al dolor humano, ¿cierto o falso? Este niño tenía 6 años. Desde los 2 años y medio se le declaró un cáncer. Le cortaron una pierna. Luego apareció cáncer en un brazo, se lo cortaron también. Luego apareció el cáncer en la otra pierna, se la cortaron. Solo le quedaba el tronco y un brazo. Y ya había aparecido el cáncer en ese brazo que le quedaba. Y había que cortárselo también. Una pregunta le hago a usted. Si le toca un caso como ese, y esa familia le pide que vaya para hablar con usted, ¿qué le dice? Ahí está la madre con el niño, con lo que queda del niño en las piernas. Allí está el papá tirado en el sofá, destrozado, hecho pedazos. Y así comenzamos a estudiar la Biblia. Pasaron algunos días y llegó el día, había que cortarle el otro brazo. Si no le cortaban el brazo, pues se moría más pronto. Y recuerdo uno de esos días, donde la mamá desesperada lloraba y me hacía preguntas que yo no sabía responder. Y mire qué cosa linda, quien contestó fue el bebé. Una sonrisa de niños. Mientras nosotros estudiábamos la Biblia, él se entretenía con su bracito jugando con algunas cosas y pensábamos que él no estaba oyendo. Y cuando vio que hubo un silencio donde yo no sabía qué decir, él me mira a la mamá y se sonríe. Y dice, oh mami, ¿y por qué tú preguntas eso? ¿Tú no te acuerdas que el pastor dijo que aunque uno se muera, cuando Jesús venga lo van a resucitar y van a tener cuerpo transformado y uno va a tener su cuerpo completo? Si yo me muero, mejor, porque así descanso y cuando Cristo venga voy a tener mi cuerpo completo. Ya no voy a tener problema para correr porque yo no puedo correr. No te preocupes, mami, que me corten el brazo. Cuando Jesús venga me van a dar mis 2 brazos y mis 2 piernas. ¿Verdad, pastor? Y yo le dije, sí, mi hijo, así es. Una pregunta para usted, ¿eso es verdad o es mentira? ¿Es así o no es así? Seamos honestos. ¿Verdad que somos muy fieles cuando se trata de otra gente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sabemos muchos textos de la Biblia cuando se trata del vecino? Y cuando la jugada está de este lado, ¿qué hacemos y qué decimos? De eso se trata esta semana. Esta semana es para que cuando la jugada sea en el patio de nosotros podamos decir, seguros y firmes, yo sé en quién he creído. De eso se trata. O usted podría decir, ay pastor, a usted se le hace muy fácil. No, querido, no crea. A mí 3 veces me mandaron a morir a mi casa, sin ninguna esperanza. Y doy gloria a Dios que tengo un Señor todopoderoso. Y las 3 veces me trajo de la enfermedad a la vida, con un propósito. Andrés, te voy a dar de mi vida para que me dé a conocer. Hace 27 años. No, 26 años, estoy dándole a conocer por todo el mundo que he podido viajar. Y en cada lugar y en cada reunión solamente me encargo de levantar y exaltar a Jesús mi Salvador. ¿Estoy vivo? Claro que sí, míreme aquí. Pero los médicos habían dicho, no hay ninguna cosa que se pueda hacer. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Es todopoderoso nuestro Señor Jesús? ¿Puede o no puede? ¿De verdad que usted cree que puede? Aunque le toque ver la jugada en el patio suyo. ¿Sí o no? Hebreos capítulo 10, versículo 5. Lamentablemente el tiempo dice que debemos terminar. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Me encanta este trabajo, me fascina. Cómo Dios nos ama tanto que se hizo hombre. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Mire qué cosa linda. Hebreos 10, 5. Ya lo vimos nacer.
Dice el versículo 5, Hebreos capítulo 10, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Y qué dice ahora? Mas me preparaste, ¿qué le preparó? Cuerpo. Y dice el versículo número 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Yo pregunto, ¿no dice Juan 1:14 y el verbo se hizo carne? ¿Sí o no? ¿Se hizo Dios carne por amor a nosotros? ¿Murió en una cruz para salvación nuestra? Entonces Dios está interesado en nosotros. Entonces las evidencias dicen que Dios nos ama, que Dios le ama a usted. En el libro de Hebreos capítulo 2 versículo número 14, mire usted lo que dice el apóstol Pablo. Alabado sea el nombre de Dios. Hebreos capítulo 2 versículo 14. Dice el verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, ¿qué dice? Participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué dice ese versículo? Que Dios fue capaz de tomar un cuerpo de carne y sangre y ponérselo para venir a pagar el precio de tus pecados. ¿Sí o no? Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para pagar los pecados del pueblo, para redimir al pueblo de sus pecados, para rescatar a un pueblo perdido, para desangrarse en beneficio de su pueblo. Dios fue capaz de cubrirse con un cuerpo humano de carne y sangre para pagar lo que tú y yo debemos. Mi pregunta entonces, ¿merece Dios nuestro amor? ¿Sí o no? ¿Merece Dios que le entreguemos todo nuestro ser a Él? Los ángeles quedaron sorprendidos. Satanás quedó maravillado y no supo nada que decir al ver cómo el todopoderoso Dios, a quien el universo entero no podía contener, se reduce a reposar en el vientre de una muchachita virgen. Explíqueme eso. ¿No es un misterio de la piedad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando empezaron los amores con mi esposa, que sigue siendo mi novia aunque ya nos casamos. Oiga, ¿usted se ha enamorado alguna vez? ¿Sí o no? No voy a preguntar cuántos se han enamorado porque hay gente muy tímida y no va a querer levantar la mano. Pero vamos a ser sinceros. ¿Verdad que cuando uno ama a alguien, esa persona le ama a uno, uno como que siente como que, qué sé yo, ¿me entiende? Como que la vida tiene otro sentido, ¿o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y usted puede viajar, ir y venir, pero usted siempre dice, hay un punto donde quiero llegar. Qué triste lo que van y vienen y vienen y van y no tienen un punto a donde llegar porque no hay nadie que le espera con amor y con los brazos abiertos. He tenido que trabajar con mucha gente muy famosa, muy rica, muy de todo. Pero la familia que tenían la perdieron y ahora viven en un avión, en cualquier hotel fino y su vida no tiene mucho sentido. Le tengo buenas noticias. Si nadie te ama, hay una persona que lo dio todo por ti. Cosa linda. ¿Cómo se llama? ¿Cómo estaba el papá cuando el hijo pródigo decidió regresar? ¿Estaba en la puerta esperando? ¿Sí o no? Y cuando vio a su hijo, ¿qué hizo el papá? ¡Ay, qué cosa rica! ¿Y qué hizo? Abrió los brazos y lo abrazó y empezó a besarlo. ¿Qué perfume tenía? Un perfume peligroso, ¿verdad? ¿Qué había trabajado ese jovencito? Cuidando cerdos. ¿Le importó al papá el mal olor del hijo? No importa lo que tú estabas criando o cuidando. Si vienes a Cristo Jesús, ese Cristo tan lindo, que tomó un cuerpo humano para morir en tu lugar, te recibirá con los brazos abiertos. ¿Lo podemos creer? ¿Sí o no? He visto tantas cosas lindas que ha hecho Jesús en el corazón de sus hijos. ¿Le gustaría a usted esta noche
venir con los brazos abiertos y darle un abrazo a Jesús y decirle, Señor, pongo toda mi vida y mi ser en tus manos? ¿Se atreve a tomar esa decisión? ¿Se atreve a ponerse en pie diciendo así, que esta noche pone su vida, todo su ser, su corazón en las manos del Señor Jesús? En 1 de Pedro, versículo 1, mire lo que dice la palabra. 1 de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Cosa linda. ¿Te preocupan tus pecados? Buenas noticias, Cristo pagó por ellos. Que te arrastraron en el pecado. Buenas noticias, Cristo vino para levantarte y limpiarte con su sangre preciosa. Caíste, Él te levanta. Te alejaste, Él te busca. No hay lugar donde puedas meterte que Cristo no te alcance. Esta es una buena noche para decirle a Jesús, Señor, mi vida, mi corazón y mi ser lo pongo en sus manos. Entrego todo mi ser bajo su cuidado. Y quisiera terminar con una pregunta. Voy a terminar porque se me terminó el tiempo. No crean que voy a terminar por otra cosa. Terminó el tiempo y hay que terminar, pero sí. Si no fuera por el tiempo, siguiéramos aquí corridos quién sabe cuánto tiempo más. Una pregunta, sinceramente, usted y yo aquí de corazón. ¿Tiene sentido lo que hemos estudiado, sí o no? ¿Sí o no? Mire, en un momento vamos a cantar un himno, el himno himno de victoria. Escuche bien mi pregunta. Si cuando se cante el himno, usted sabe, usted entiende que hay una situación en su vida que necesita ser resuelta por el Señor Jesús, porque no hay otra forma. Yo voy a estar ahí delante parado cantando también. Me encanta este himno. Si usted tiene una situación así, en esta semana de oración, vamos a presentarla delante de Dios. Si cuando comienza el himno, usted sabe que hay algo que está pasando con usted, y usted necesita la ayuda todopoderosa del Señor Jesús, entonces usted se va a mover de su lugar y va a pasar al frente aquí un ladito conmigo, para que terminemos con una oración. ¿Le parece bien? ¿Parece bien? Pero vamos a cantar todos. ¿Sí? Creo que estamos en queue con este asunto, ¿verdad? Adelante. Ok, cantemos. Trabaja. Cuando los hombres ya no pueden, cuando las oportunidades humanas se terminan, entonces comienza la oportunidad de Dios. Yo no sé cuál es su problema, y no sé qué le inquieta o qué le angustia. Una cosa sé, el Dios que nosotros creemos es todopoderoso. ¿Me permiten ahora orar por todos ustedes? Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la linda oportunidad de reunirnos en esta noche para estudiar su palabra. Gracias por los amigos y amigas presentes que han venido para escuchar su verdad. Gracias por los hermanos y hermanas, oh Dios, que han asistido esta noche al culto para estudiar más acerca de la persona de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, en una forma muy especial ponemos en sus manos cada uno de estos casos de amigos y amigas, hermanos y hermanas, que se han movido de sus asientos y han pasado al frente para decir, Dios, Señor Todopoderoso, entrego en sus manos esta dificultad, este desafío, este problema. Atienda a cada una de sus necesidades, Señor, conforme a su sabiduría, conforme a su amor. Que cada uno de estos casos sean atendidos conforme a sus santos propósitos y que al final de la jornada todo redunde para salvación y vida eterna. Señor, muchas gracias una vez más por habernos permitido la reunión de este día. Ahora, acompáñenos de vuelta al hogar, que nada ni nadie nos separe de usted. Dé una bendición abundante sobre los amigos y amigas que vinieron a acompañarnos y permita que durante toda la semana puedan estar con nosotros cantando alabanzas a su nombre y estudiando su verdad. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendecimos, alabamos y glorificamos su nombre. Lo hacemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.